Buenas tardes, mi nombre es José Isaías Benalcázar, soy estudiante de la Universidad Tiffin con sede en Ohio. Esta es una entrevista que debo de realizar a una persona que tenga formación relacionada con la psicología. Es un grato honor contar con Monse, una gran amiga, sobre todo una gran profesional que está abierta cuando alguien requiere de sus servicios. Hola. Bueno, a continuación voy a compartir la pantalla. Monse, ¿sí ves ahí una diapositiva? ¿Sí? Sí, Ah, sí se listo. ve. Listo. Bueno, eh, esto forma parte de la asignatura llamada Introducción al Mercado Laboral, eh, teniendo como tutora a la maestra Mariana Llamosas. La magíster María Montserrat González Danes es oriunda de Tulancingo, en México. En cuanto a su formación académica, tiene es diplomada en programación neurolingüística por el Centro Gestal de México. También tiene una formación en aplicación clínica de hipnosis por la UNAM. Tiene una maestría en psicoterapia humanista por el Instituto Humanista Carl Roger. También ha realizado diversos cursos con aplicación clínica de medicina psicosomática, así como de trastornos ansioso-depresivos por la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Durante su larga trayectoria ha participado en la integración de grupos piloto para manejo psicoterapéutico con abordaje gestal en pacientes psicomórficos conforme a criterios de Roma en servicios de gastroenterología a nivel institucional. A nivel privado, también en servicios de gastroenterología, estuvo a cargo de la integración psicomórfica de pacientes para intervenciones endoscópicas. Desde el año 2007 forma parte del Instituto Ari, con sede en Israel, cuyo objetivo central es la investigación de la relación entre las ciencias y el desarrollo espiritual individual. También ha participado en diversos foros relacionados con el rol de la mujer en la sociedad actual, promoción de conciencia social y grupos de ayuda en manejo y prevención de adicciones. Actualmente centra sus esfuerzos principalmente en el ejercicio de la psicoterapia y en la promoción de la conciencia social y de la importancia y necesidad de la integración del colectivo. Monse, bueno, eh, esta entrevista consta de 12 preguntas. La primera para ti, Monse, ¿qué es la psicología? Monse, Ok, perdón, mi micrófono, sí. Este, de entrada, siento que no es un enfoque personal. En realidad, pues en todos lados podemos ver que la psicología es una forma de aplicar los conocimientos que se adquieren a través de la observación y del razonamiento sobre las conductas de la persona y sus sistemas de comunicación. Con eso se puede de cierta manera entender, predecir y comprobar la experiencia actual del individuo y futura, o en grupos sociales incluso. Eso, entonces podemos decir que empieza como algo no de teórico, observación. de Es observación. observación. Eso es observación y es subjetiva, siempre y cuando uno no la lleve al aterrizaje, a aterrizarla en lo concreto, porque todo es muy subjetivo. Muy subjetivo. Y los que solo la catalogan estrictamente con parámetros científicos, De hecho, es una ciencia,
Porque, por ejemplo, podemos ver que los psicólogos como tales, los que salen, al menos aquí en México, la formación es que estudien académicamente en la universidad alrededor de 8 o 9 semestres, después que hagan un periodo de servicio social, pero no salen formados para trabajar con pacientes, con personas, con consultantes. Ujú. Salen preparados para entender el comportamiento humano, pero necesitan adquirir a través de una especialidad o de una maestría, esas herramientas y esa sensibilidad que les permita justamente abordar los conflictos emocionales de las personas en trastornos de salud mental, si así los queremos llamar, desde desde una experiencia diferente. Los psicólogos como tales, solo con el título de psicólogo, pues pueden trabajar de una manera como, si se me permite decir, como más burda. No es un trabajo tan fino. En la medida en la que se van adquiriendo más herramientas con el estudio y con la experiencia, se puede hacer un trabajo más fino. ¿Qué podemos entender por un psicoterapeuta o un psicólogo clínico de un psicólogo, digamos, social? Sí, perdóneme. Este, Bueno, ¿qué es la diferencia? Me decía, ¿no? Entre un psicólogo y un psicoterapeuta. Justamente eso. Yo siento que la diferencia está primero en el nivel de preparación, desde ahí, empezando por ahí. Porque un psicólogo a lo mejor puede tener algunas especialidades, pero recién salido, digamos, de la universidad, yo creo que como en todas las carreras universitarias, no sabemos hacerlo, solo la experiencia nos va permitiendo, pero es importante que el psicólogo se, se forme en alguna especialidad, en alguna maestría y, ¿por qué no en un doctorado? Que le permita tener una observación justamente más fina y cada vez más real de lo que ve, no simple como interpretación, ¿no? Entonces yo diría a Mm. lo mejor un psicólogo clínico o un psicólogo así social, pues puede trabajar a lo mejor en educar, en orientar, a lo mejor grupos de determinada población o en escuelas o en pruebas de recursos humanos para las empresas. Pero ya el trabajo con las personas como tal, eh, es imperativo que por lo menos haya una maestría, porque eso es lo que le da las herramientas para el trato con el humano, con la persona. Claro. Quizás en base a lo que usted formuló en este momento, se podría ya responder la tercera pregunta, porque a veces se suele confundir en los términos psicólogo, psicólogo clínico, psiquiatra. Todo va Bueno, en... aún así, de hecho, o sea, por ejemplo, si hablamos de jerarquías, de alguna manera, por ejemplo, un psicoterapeuta puede trabajar de la mano de un psiquiatra. ¿Por qué? Porque el psiquiatra es un médico que se especializó en psiquiatría. Tiene una formación de médico que es muy distinta a la formación de un psicólogo, sin menospreciar ni mucho menos, pero no es lo mismo estudiar medicina que estudiar psicología, Correcto. como no es lo mismo estudiar ingeniería, o sea, son diferentes. Vaya, Así, tiene otros instrumentos el psiquiatra puede medicar. Entonces hay pacientes que, de hecho, por ejemplo, en cuadros depresivos, que ya requieren de la muletita del medicamento, que no podemos nada más trabajar con el síntoma del paciente, sino que también hay que ayudarle para favorecer ciertas conexiones neurológicas que le permitan brincar o desatorarse del evento o del contexto en el que se haya venido desenvolviendo de forma crónica, como lo es en los pacientes de la gastroenterología, los pacientes sí. psicosomáticos o con trastornos psicomórficos. Sí, quizás el enfoque actual de la psicología sería un trato no solamente
a lo sensitivo, sino también a lo biológico, a lo socio Integrarlo, psicosomático, ¿sí? integrarlo, integrarlo. De hecho, cuando yo hice mi tesis de la maestría, fue un sustento sobre el trabajo en pacientes que alteraban la función gastrointestinal y que tenían trastornos gastrointestinales, eso desde la psicoterapia Gestalt, con la idea justamente de aterrizar lo subjetivo con lo concreto de la ciencia de la medicina y hacer justamente equipos de trabajo con médicos y con el psicoterapeuta. Ok, listo. Veo que esta pregunta, solo en esta, la tercera, podríamos pasar todo el tiempo, porque es bastante amplia, según veo, Sí, es muy abordarla, amplio. sí. Pero en general la gente las confunde, no sabe distinguir por falta de educación, porque Falta no de se les educación, educa, no se les informa, falta de información falta de información. y también falta de interés por obtener la información, porque si vamos y buscamos, la vamos a obtener Vamos, sí, de fuentes fidedignas. fuente fidedigna. Más que todo ahora que estamos en la era del conocimiento, que todo está a un solo clic, Exacto. solo, como usted dijo, solo hay que confiar en las fuentes, ¿no? Buscar buenas fuentes. Sí, que sean fuentes fidedignas. Bueno, la psicología es, podríamos decir que la psicología es capaz de abordar todos los ambientes en los que se desarrolla el ser humano, el ser humano. Siento que, como decía en la pregunta anterior, que por sí sola la psicología está limitada. Este, como filosofía, como ciencia, es estrecho. Por eso es importante que quienes quieren trabajar para, para apoyar desde la mente de los individuos, primero que consideren que es una responsabilidad muy grande, porque así como los médicos tienen la vida de las personas, pero del cuerpo de las personas, los psicoterapeutas tienen en sus manos la vida mental de las personas. Claro, Sí, no es solo la responsabilidad del psicoterapeuta, también es del paciente, pero ahí esa es la tarea, ¿no? Poder distinguir. Entonces, es importante prepararse y tener las mayores herramientas posibles para que hagamos uso de ellas según el caso. según- Hay pacientes que, por ejemplo, se puede usar la bioenergética, hay pacientes que, por ejemplo, se puede usar el análisis transaccional como herramienta, hay pacientes en los que se puede usar la hipnosis como herramienta, dependiendo del caso, ¿no? Pero si tenemos un acervo de conocimiento, valga la redundancia, pues eso nos va a permitir ayudarle mejor al permitió, paciente. sí. ¿Qué podríamos definir así por el tiempo, algo muy breve? ¿Qué es salud mental? ¿Qué es salud mental? Yo siento que es un estado que le permite al ser humano, a la persona, ejercer de manera normal, dentro de sus parámetros normales, porque ahí en la normalidad también nos quedamos como en la relatividad, ¿no? ¿Qué es lo normal para ti? ¿Qué es lo normal para mí? Pero bueno, dentro de parámetros comunes, normales, no sé cómo sea lo más adecuado decir, la persona puede funcionar en sus distintos terrenos, social, familiar, porque, por ejemplo, yo puedo estar viviendo un duelo de muchos años, pero no dejo de funcionar y estoy en un duelo. Entonces, puedo decir que dentro de lo que cabe, manejo un rango aceptable, es la palabra, aceptable de salud mental. Pero la salud mental es como todo el contexto del paciente, su cuerpo, su mente, su entorno social, porque de todo eso depende la salud de un paciente, Entonces, ok. en Y términos holísticos. entonces la pregunta que sigue, ¿qué tipos de problemas puede abordar un psicoterapeuta y un psicólogo social? Más vendría encaminado al tipo de formación que él logre desarrollar. Es correcto. Ok, listo. Dependiendo de su formación, yo tengo que decir, esto no es para mí,
así es, Yo no estoy en manejo de adicciones, se lo mando a un especialista de claro, adicciones, ¿no? O yo soy psicólogo nada más así de clínico, porque así es como se titulan en las universidades. así Yo nada es, más soy psicólogo clínico. No es para mí manejar un cuadro depresivo, mayor o ya intentos de suicidio. No es para ok, mí. Por eso es muy importante también el autorreconocimiento, ¿no? Hasta dónde sí puedo y hasta dónde no, y ser honestos con uno mismo para que en eso pueda basarse también el paciente desde la honestidad propia. ok. Y lo uno lleva al otro. ¿Se le puede mentir a los psicólogos? Sí, se le puede mentir, claro. Pues digo, un psicoterapeuta no es un adivino. O sea, puede leer muchas cosas, incluso pareciera que podría, eh, permitamos la palabra, desnudar al paciente, pero tiene que tener esa sensibilidad para dar el tiempo de que fluya y de que se exprese eso en el paciente, no porque yo lo estoy captando, porque en realidad mi tarea no es leer al paciente, que sí tiene mucho que ver, pero la tarea principal es buscar el bienestar del paciente porque por eso acude, porque cree que está mal y de entrada ya llega en cierta desventaja, entonces no lo voy a poner en más desventaja. Entonces, yo tengo que esperar a que él madure, aunque no podemos decir que todo suavecito y dejar que solito madure y que esté eternamente conmigo en las consultas. No, tampoco. A veces hay que ser directivo y ser Ok, confrontativo y otras veces no, dependiendo de los estilos del terapeuta, diría yo, del psicoterapeuta. ok. Bueno, las últimas 5 preguntas. ¿Cuánto puede durar una sesión psicoterapeuta o una sesión de terapia cognitiva? Normalmente entre 50 y 60 minutos y no es una única sesión, Ya, es un proceso de desarrollar ese conocimiento y de adentrarse en ese autoconocimiento, en ese reconocimiento propio. Entre 50 y 60 minutos si se trata de un individuo, pero si estamos hablando de una pareja, entonces ahí nos vamos a tomar un poquito de más tiempo. ok, Puede ser hasta hora y media, 1 hora 15. Y si es una familia, podemos tardarnos más o menos hora y media, 1 hora 45 y a veces hasta 2 horas. claro. Y quizás la pregunta que todos nos hacemos, creamos o no en la psicología, en la terapia, ¿cómo saber si la terapia está funcionando? ¿Cómo saber si estoy obteniendo resultados positivos? Yo siento que ahí mucho es la medida del vínculo, la intensidad del vínculo que no sea dependiente propiamente uno del otro, pero que sí haya ese vínculo que permita sentir al paciente, si verdaderamente desde toda su expresión, desde toda su fenomenología, lo que expresa habla de un avance. Por eso es muy importante el primer encuentro que se tiene con el paciente. Uno tiene que ser muy fino en la observación y ver cómo llega ese paciente, cómo se siente, cómo se expresa y de cuando en cuando entre las sesiones, ¿por qué no retomar ese, ese, ese mirarse en retrospectiva y tenerlo de boca del paciente también, lo que él exprese, que también nos puede decir mentira? Pero la observación y la intuición, esa sensibilidad, eh, pues finalmente es particular. Yo creo Sí, que se verá, ¿no? Yo creo que se ve también en que se mantiene el paciente asistiendo a las sesiones subsecuentes, en que muestra el interés por seguir avanzando, en que se abre a tratar puntos. Este, es algo muy fino. Este trabajo yo siento que es algo muy fino, de mucha responsabilidad, pero también de mucha gratitud,
porque el Ok. ver a un paciente que despunte no es por uno, sino por cómo tuvo uno la oportunidad de vincularse con otra persona y poder establecer esa función de espejo para que descubriera sus propios recursos, sus propias capacidades y se desatore. Esos son regalos eh, de verdad muy preciados, al menos para mí. Ok. Eh, la siguiente pregunta, ¿todo individuo puede llegar a conocerse a sí mismo mediante sesiones psicológicas? No es el único camino realmente. Hay otros. Hay otro. Siento que Ok, hay otros. listo. Pero lo que sí hay que buscar es que el individuo se vuelva libre, libre del entorno, pero a la vez conectado y que al mismo tiempo no se torne como el terapeuta como en un manejador de marionetas. Ahora vas a hacer y te voy a dar este consejo y te voy a decir que no, esa es una gran falta de respeto hacia el paciente. Uno tiene que reflejarle sus propios recursos, hacerlo, llevarlo a que asuma sus propias decisiones, sus propias elecciones y a que se reconozca con bondad y con misericordia en sus cualidades. Es muy humano este trabajo y siento que puede haber otras formas, pero el chiste aquí es que no se cree una dependencia o una idolatría, ni hacia el terapeuta, ni hacia el otro, al mago, al hechicero. No, Ok, es promover la libertad del individuo, que es él mismo, el que se encadena o el que se suelta a través de esa apertura que pueda tener para encontrar los recursos que no ve y que los puede encontrar pensando que están afuera, pero al final están dentro de él mismo. listo. Eh, Monse, la siguiente pregunta, las comparaciones son odiosas, pero siempre debemos de medirnos, ¿no? Con otros países y en especial la realidad Latinoamérica, en lo personal pienso que es casi la misma en toda Latinoamérica, con ciertos matices, ¿no? Pero ¿por Ujú. qué consideras que en la gran mayoría de países latinoamericanos hay resistencia por parte de los habitantes, de los pobladores, en acudir a realizar sesiones terapéuticas o acudir Hay, a mu- sesiones psicológicas? hay mucho tabú, hay mucho tabú. Ya es menos, ya la gente está más abierta a buscarlo, pero históricamente hubo mucho tabú, ideas construidas que no tenían nada que ver con la realidad, de que van a decir que estoy loco, o el miedo a estar loco, o me van a segmentar, me van a etiquetar como está yendo al psicólogo o está cucú, o ir al psiquiatra incluso. La gente tenía mucha resistencia. ¿Cómo que estás yendo al psiquiatra? No, pues ya se te botó un tornillo, ¿no? Creo que mucho tiene que ver los tabús que son parte de la cultura, de la educación, y que entre más desarrollado esté un país, entre más conocimientos adquiera, más fácilmente puede ir a sesiones con más libertad, a sesiones de psicoterapia. Otro tema también es el tema económico. Eh, El ahí costo, es, ahí hay que hacer costo. ajustes también. Lo importante es que el paciente incurra en un costo, a veces lo que pueda pagar. Yo cobro esto, lo que puedas pagar, está bien, pero paga algo. Ok, Eso sí es importante. bueno, como latinos, según fuentes oficiales, en Argentina, por cada 100.000 habitantes, existe un promedio de 223 psicólogos, lo cual lo convierte en el líder mundial. Líder mundial. Bueno, no sabemos la realidad de Brasil, que es el otro gigante latino, ¿no? Pero, ¿por qué usted considera que se debe a aquello? ¿Qué tiene de especial los argentinos para que gran parte de su población acepte los beneficios de un psicólogo para su vida común en sí? Yo siento que históricamente de ahí han surgido.
grandes filósofos, grandes terapeutas, sobre todo en la psicoterapia gestalt. De ahí, em, si no mal estoy, Fritz Perls, eh, y con eh, antecedentes judíos. Creo que la influencia cultural ha favorecido para que sea un país muy desarrollado culturalmente en ese sentido, aunque tenga, por ejemplo, una economía en los suelos, es un país con cierto nivel de Formativo, conocimiento, ajá, de cultural. conocimiento. Y yo creo que, como decíamos en la pregunta anterior, ¿no? Entre las personas entre más adquieren conocimientos, rompen con tabús y tienen una idea más precisa de las cosas. El conocimiento finalmente da poder, poder para Sí, resolver, poder para... son herramientas. ok, Eso. listo. Bueno, ya hemos llegado casi al final de la entrevista y Monse, generalmente cuando alguien da una definición de algo, no sabe, bueno, en lo personal considero que hay algo que lo guía para que defina aquello. La, una de las primeras definiciones que se le dio a la psicología indicaba que es la ciencia del alma. Han pasado muchos siglos, muchos años desde aquel epíteto, digamos, y en la actualidad algunos han querido deslindar, ¿no? En en el siglo XX era casi como decir que somos solo materia, 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 pero considero que el siglo XXI hay como un despertar, algo que le invita a todo ser humano a decir, hay algo más. ¿Considera que esa primera definición se la puede verdaderamente decir es la correcta, aunque hayan pasado miles de años? Pues desde mi sentir, sí, 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 porque es una forma de interactuar desde el raciocinio y desde las sensaciones. Es una forma de poder vincular esos opuestos. Y por eso yo hablaría de espíritu, donde vamos más allá de la razón o donde vamos alcanzando nuevos niveles de conocimiento de nuestra propia existencia, de nuestra relación con el entorno y de alguna manera eso nos está dando la posibilidad de, de reconstruir esa alma rota en la que todos estamos, nos demos cuenta o no, y no es porque yo lo diga. Podemos ver que a lo largo del desarrollo de los seres humanos o de las personas, por así decirlo más adecuadamente, vamos perdiendo las cualidades esenciales con las que nacemos. Se nos van poniendo vestidos de muchas formas, a través de la interacción con el entorno. ¿Y dónde quedó ese yo? ¿Dónde quedó esa esencia del individuo? Entonces, todos de alguna manera buscamos retomar ese estado de placidez. Y como decía yo, ¿no? En ese reconstruir el alma fragmentada o perdida, o sí, yo sí le pondría fragmentada, porque cada vez que a lo largo de nuestro desarrollo, las propias experiencias nos van rompiendo, este, por cincelarnos otras formas, no sé si me puedo dar a explicar, vamos perdiendo esa esencia. Entonces, sí, yo sí le daría un equivalente o un aproximado a la ciencia del espíritu, del alma, porque Sí, nos lleva a ese encuentro del ser integrado. ok, No es una tarea fácil, pero si fuera fácil, todos estaríamos bien completitos y no estaríamos en las condiciones en las que nos estamos. encontramos
mundialmente y generalmente en todos los ámbitos. Eso. Listo, listo, Monse. Gracias por tu tiempo, Ujú. por De tu, nada, bueno, y te agradezco, ¿no? Por todo. de nada, Salud. Isaías. Un placer. Saludos. Que te sirva. Gracias. Abrazo. Bye, bye. Bye, bye.